Sinergia, nuestro punto de encuentro, un programa de la Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte y su estrategia de zona económica especial. ¿Qué tal, amigos de Sinergia? Bienvenidos a una nueva semana de su programa, un proyecto de comunicación de la Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte. Hablar del sector piñero en esta región es hablar de desarrollo, hablar de iniciativas, pero sobre todo de una de las actividades más importantes junto al turismo que más generan riqueza y sobre todo fuentes de trabajo para los vecinos de esta región Huetar Norte. Esta semana la Cámara Nacional de Piñeros, en el marco de la conmemoración del 30 aniversario de la sede regional del Instituto Nacional de Aprendizaje INA, ha decidido realizar un proceso de acompañamiento, pero más que eso de educación y de poner sobre la mesa una serie de temas que son muy trascendentales para el país, pero sobre todo para el sector productivo y en este caso concreto con el sector piñero. Aprovechándonos de la realización de esta actividad, nos hemos dado la oportunidad de poder conversar con el economista Gerardo Corrales Brenes sobre la situación actual del país, pero sobre todo llevándolo a la situación del sector productivo de una región como la nuestra también, que de alguna manera pues está más que definida como una región propia de agroindustria, donde es la primera actividad primaria, seguido, reitero, de la actividad del turismo, pero que también de alguna manera en su diario vivir conviven con problemas muy afines. Uno de ellos también es el tema en cuanto al tipo de cambio, un tema concurrente tanto para el sector exportador como también para el sector turismo. Pero bueno, sin más preámbulo, démosle la bienvenida a don Gerardo Corrales acá a Sinergia para hablar un poquito sobre ese estado de situación de la economía nacional y sobre todo cómo vislumbra el devenir en este año 2016. Don Gerardo, bienvenido a Sinergia. Muchas gracias, Otto, por la oportunidad. Quiero felicitar a Lina, en primer término, por la celebración de su 30 aniversario y a la Cámara de Productores y Exportadores de Piña por esta iniciativa tan loable de desarrollar una jornada técnica en búsqueda de mejores conocimientos, en búsqueda de una mayor productividad. Creo que, querámoslo o no, estamos en tiempos muy turbulentos, el mundo se globalizó y hoy estamos compitiendo con todas las partes del mundo, no solamente Centroamérica, Latinoamérica, Asia, Europa, y en ese sentido es muy importante lo que los productores nuestros puedan hacer en términos de mejoras técnicas, en términos de productividad, porque la variable crítica en el mundo hoy es empleo. En el caso particular de Costa Rica, lamentablemente no hemos logrado, las distintas políticas fiscales y monetarias que se han aplicado, no han logrado bajar la tasa de desempleo de cerca del 10%. Y el asunto es más crítico cuando, según la encuesta nacional de hogares, abrimos esa tasa por quintiles de ingreso y nos damos cuenta que la diferencia entre el quintil de ingresos más altos es radical en comparación con el quintil de ingresos más bajos. La tasa de desempleo en el quintil más alto es de apenas 1.8% y la tasa de desempleo en el quintil de ingresos más bajos es de un 26%. Y si esa tasa de desempleo la medimos en ese quintil de ingresos más bajos, en las zonas rurales, esa tasa de desempleo sube al 30%. Es un poco contradictorio porque nuestra política monetaria ha sido muy exitosa en términos de inflación. El país goza hoy de una tasa de inflación negativa, menos 1%. En Estados Unidos, el Banco Central Americano tiene al mismo nivel de prioridad la inflación y la búsqueda del pleno empleo. Yo creo que aquí nuestros gobiernos, no solamente han quedado debiendo en términos de políticas específicas para lograr reactivación económica, cómo promover mayor generación de empleo. Claro está, el tema de la educación es fundamental. Si los sectores que están creciendo son sectores que demandan ser bilingües, ser trilingües, son sectores que demandan gente global, gente digital, pues nuestros planes educativos, sobre todo de educación pública, técnica, universitaria, deberían estar desde ya trabajando en formar costarricenses cada vez más capacitados en esos sectores. Sin embargo, la realidad es que solo 80,000 costarricenses de los 2 millones de costarricenses ocupados tienen el privilegio hoy de trabajar en esas zonas francas, en esos centros de servicio compartido, en esos centros de llamadas, y la gran mayoría del resto de los costarricenses trabajan en el sector agrícola, en el sector industrial,
donde mientras tanto se da esa conversión educativa que todos esperamos y de infraestructura y de otros elementos de competitividad, pues yo creo que aparte del esfuerzo que hacen los productores por sobrevivir, por ser más productivos, cuando países como Brasil, México, Perú, Colombia, que son competidores de nuestros exportadores, hacen, por las razones que sea, devaluaciones competitivas del orden del 20-60%, hay una luz roja encendida en el sentido de que de alguna forma hay que pensar cómo ayudamos a nuestros exportadores para pasar esta coyuntura siendo más creativos, saliéndonos, como dicen, de la caja, pensando de manera heterodoxa, no ortodoxa, en cosas no convencionales, como lo han hecho otras economías para tratar de reactivar, porque es el sector privado, yo estoy convencido de eso, es el sector privado quien puede crear valor, es el sector privado quien puede crear empleo, y al crearse empleo se crean más ingresos, al haber más ingresos la gente gasta más, se produce más y como un efecto colateral se generan más impuestos, se generan más ingresos para el fisco y se ayuda a contener un poco el déficit fiscal, que es el problema económico más importante que tenemos hoy en Costa Rica. Gerardo, cuando se habla de toda esta proyección y la situación actual del país, hay toda una conjunción. Por un lado, bajar gastos, pero sin afectar al que está produciendo. En este caso, como usted bien lo manifiesta, el sector productivo, que sigue siendo como algunos momentos como una caja chica, desecha mano muy rápidamente, pero no se toma en cuenta que es el que produce la riqueza en este país y de alguna manera también la estabilidad social. Es correcto, por eso se dice que el país requiere una fórmula, nuestro déficit fiscal es alrededor del 6% del Producto Interno Bruto, el faltante de ingresos del gobierno central es del 6% del Producto Interno Bruto, nuestro Producto Interno Bruto son 50.000 millones de dólares, quiere decir que ese 6% es un faltante de caja de 3.000 millones de dólares, eso es muy alto para la norma internacional. Se dice que para que un país sea estable, ese déficit debe ser a lo sumo de un 3%. Y por eso entonces lo que se ha estado analizando es la posibilidad de un recorte significativo de gastos en el orden del 1% del Producto Interno Bruto y una reforma tributaria que traiga un 2% de ingresos adicionales, pero ojo, tratando de manera muy cuidadosa sectores que ya están tributando, sectores que son muy sensibles al tema del impuesto de valor agregado o al tema del impuesto de renta global, como es la parte de servicios. Los servicios hoy abiertamente no están cotizando lo que deberían cotizar. Estoy hablando de los servicios médicos, los servicios profesionales, las profesiones liberales no están contribuyendo ni con el 30% de renta ni con el 13-14% que se dice que sería el impuesto de valor agregado, y por esa razón en el proyecto de fraude fiscal hay un artículo que va a incentivar el pago electrónico, que el cliente pueda hacer el pago de los servicios con el medio que quiera. Eso lo que va a ocasionar es que la bancarización de todos esos sectores que están, digamos, no contribuyendo con el fisco a través de los datáfonos, que son los aparatitos que leen el pago electrónico, a la hora de que el cliente pague, ahorrándose costos, el efectivo nos cuesta al año 500 millones de dólares. Nos cuesta el manejo del efectivo en este país. En Inglaterra ya en el 2019 desaparece el efectivo. Si nosotros seguimos esa tendencia, no solamente nos ahorramos esos costos operativos del manejo del efectivo, sino que causamos trazabilidad fiscal, huella fiscal. En el tanto en que el consumidor le pague a los servicios con dinero electrónico, queda la huella y el adquirente, quien pone el datáfono, está obligado al día siguiente de traspasarle al Ministerio de Hacienda el 13-14% del impuesto de ventas. Yo creo que eso es una forma de lograr ampliar la base sin que se afecte los grandes contribuyentes o las personas que ya están pagando como se debe los impuestos. Pero esta situación de déficit no puede quedarse ahí permanente, porque al final quien paga los platos rotos es el sector productivo. Yo decía hoy en el Congreso que el tema de la apreciación del colón, tenemos un colón muy caro, no obedece al sector productivo privado, sino que obedece al mismo gobierno cuyo gasto se ha financiado en el exterior. Se explica también por el diferencial de tasas de interés tan altas que hay en colones respecto a los dólares,
lo cual artificialmente ha causado una sobreoferta de dólares que castiga al sector productivo. Entonces es doble el efecto, no solamente no son responsables, sino que a su vez los castiga, porque por un lado los costos de importación no han bajado el 30% de caída del dólar en los últimos años, pero por otro lado sus ingresos sí se han visto castigados en un 30%. Entonces, o mejoran la productividad nuestros productores, que es lo que está haciendo hoy la Cámara de Productores de Piña con el INA, tratando de generar más técnicos, más agricultura de precisión, sacarle más a cada hectárea productiva, pero también hay que pensar desde el punto de vista macro, bueno, ¿cómo hacemos para, como gobierno, darles mejores condiciones de infraestructura, mejores condiciones de precio, mejores condiciones de tipo de cambio para que al menos puedan sobrevivir esta coyuntura transitoria muy particular que está haciendo que otros países sean más competitivos que el nuestro? Don Gerardo, dentro de esta misma línea, cuando hablamos de costos de producción además del dólar, encontramos también que el petróleo baja, pero no lo sentimos. Y un país que produce corriente eléctrica de la hidro, pero tampoco somos tan competitivos con otras naciones que lo hacen mediante otras fórmulas. Quiere decir que hemos sido de aquí hacia atrás muy buenos produciendo con alta tecnología y demás e innovando, pero pareciera que el estado de competitividad, sobre todo por facilidades e incentivos de parte del Estado, no está llegando al sector productivo. Yo en ese sentido reconozco que la historia costarricense que tenemos de paz, de tranquilidad, de bienestar, en buena parte obedece a la visión de algunos estadistas del pasado que desarrollaron un sistema de seguridad social, un sistema de educación muy competitivo. Lamentablemente, de unas décadas para acá, se perdió el norte y se empezó a meter más personal que no ha agregado valor, sino que más bien ha deteriorado y ha aumentado el presupuesto, tanto así que casi el 8% del Producto Interno Bruto nuestro se va a educación y la calidad, no la cantidad, la calidad de la educación pública se ha caído de manera importante, y en vez de estar el sector público al servicio del sector privado, como es en otras economías, lo que estamos viendo es que se está volviendo más bien un obstáculo en términos de trámites, no hay urgencia, no hay rapidez, todo cuesta montones, y quien está pagando los platos rotos es el sector productivo, que, como usted dice, por un lado, el ahorro de factura petrolera, que son casi 1.200 millones de dólares, no todo se ha traducido en menores precios, sino que el mismo gobierno, vía caja única, está financiando parte de su déficit con esos recursos. Y por otro lado, tampoco es cierto que los costos de importación de insumos, fertilizantes, maquinaria, hayan bajado en la proporción, sino que para un sector obviamente ganador con esta apreciación los márgenes se les han ampliado, y eso pues lamentablemente nuestro gobierno, que debería ser justo, neutro, buscando nivelar esa situación, no se ha dado, y pues eso con el paso del tiempo, como no estamos solos y hay otros países que están fomentando sus sectores exportadores, pues sí nos vemos en una coyuntura tal que alguien tiene que levantar la mano y decir, ojo, esto nos puede llevar a una situación crítica, porque la agricultura como un todo está generando todavía casi el 15% del empleo de este país, mientras que el sector público solo genera 250.000 empleos. De los 2 millones de ocupados, 250.000 están en el sector público, el resto es empresa privada. Qué bien que tengamos empleados públicos excelentes, muy buenos, eficientes, pero que estén al servicio del sector privado. Ese es el foco que se ha perdido, y entonces ahora hay mucha gente que puya por tener un sector público que se justifica por sí mismo, un sector público que está en beneficio de sí mismo, y eso ya Europa lo demostró con la crisis de 2008-2009, no es sostenible. Grecia, Portugal, Irlanda han tenido problemas muy serios porque los beneficios excesivos por encima de la productividad de sectores públicos echaron a perder las posibilidades de crecimiento y competitividad del sector privado. Gerardo, estamos en una zona meramente agroindustrial, piña, leche, raíces y tubérculos. Usted hablaba a los señores piñeros sobre la importancia de crear esa balanza comercial en el sector agrícola.
Sí, efectivamente, cuando uno ve la balanza de bienes y servicios, exportaciones e importaciones del sector agrícola, se da cuenta que es positiva. Nuestra balanza de cuenta corriente de bienes y servicios es deficitaria como país. Le quedamos debiendo al sector externo cerca del 4 o 5% del Producto Interno Bruto, que financiamos con movimientos de capital externos, mucho de la inversión extranjera directa, mucho por la vía de préstamos. Pero en el sector agrícola no, en el sector agrícola se agregan al año alrededor de 200 millones de dólares que aumentan, por decirlo así, nuestras reservas monetarias internacionales. Por eso creo yo que aparte de ese tema, la generación de empleo, porque son labores intensivas en mano de obra, en zonas como esta Huetar Norte, son las que hay que promover. Y mencionaba yo también que es un poco contradictorio que habiendo hoy una ley y fondos disponibles, que son los fondos de Banca para el Desarrollo, son 700 millones de dólares que hoy están durmiendo en el Banco Central. O sea, es contradictorio, cuando más bien deberían buscar zonas como las de ustedes, organizaciones como las de ustedes, que los felicito por cierto, para ver cómo se encadena productivamente esas micros, pequeñas y medianas, porque si yo tengo un contrato, digamos, de producción con Ticofrut, si yo tengo un contrato de producción con Piñales de Santa Clara, eso es una garantía que puedo utilizar a través de lo que se llama un descuento de facturas con estos fondos de Banca para el Desarrollo, no a tasas de interés agiotistas, sino que la ley ofrece una tasa de interés subsidiada, que es la tasa básica pasiva, hoy 5.25% en colones, o si se generan dólares al 3%. Y la ventaja de esto es que se pueden sustituir deudas existentes a tasas mayores y darle flujo de caja a estos micros, pequeños y medianos productores. Gerardo, vos también en tu exposición, reconoce uno también el trabajo que ha hecho el sector piñero de este país y muy concretamente en esta región. Hoy prácticamente es, junto al banano, el principal producto de exportación. Eso quiere decir que el esfuerzo ha valido la pena y que las cosas se han venido haciendo bien. Definitivamente es de destacar, lo mencionaba yo en el Congreso, que las estadísticas nos dan que el sector piñero es ya prácticamente igual que el sector bananero, generando cerca de 1.000 millones de dólares al año de divisas muy importantes, pero a diferencia del sector bananero, la piña de Costa Rica representa hoy el 80% del mercado mundial, en un periodo de tiempo muy corto en comparación con el banano. Entonces yo decía medio en broma, medio en serio, que la piña es hoy el Keylor Navas o el André Amador de Costa Rica, porque han destacado a nivel mundial y eso es parte de la innovación, eso es parte, digamos, de tomar el riesgo, decisiones que se tomaron hace muchos años por parte de productores independientes. Hoy en el Congreso don Alfredo Herrera hacía su presentación de gente visionaria que tomó el riesgo, no ha sido fácil, han pasado por un montón de obstáculos, mas sin embargo han logrado sobrevivir y hoy pues nuestra piña es de las mejores piñas del mundo y yo mencionaba que para fortuna nuestra la coyuntura hacia adelante del negocio piñero, tanto lo que es el concentrado de jugo como también la fruta fresca, tiene todavía muchas posibilidades de crecimiento, pero para eso tenemos que facilitarles sus condiciones del punto de vista de tramitología, del punto de vista, pues sí, hay algunas críticas del tema ambiental. Bueno, veamos a ver cómo a través del apoyo del INA hacemos fincas más amigables con el ambiente para que esta cosa sea sostenible en el largo plazo. Gerardo, finalmente, y no puedo dejarlo como economista, la proyección de este 2016, ¿qué esperar al cierre del año? Hemos tenido, digamos, un primer bimensual de enero a febrero muy buenos en términos de producción. La producción creció por encima del 5%, pero yo soy realista en el sentido de que en parte obedece esto a que el año pasado tuvimos un efecto del Niño muy fuerte. En la zona norte del país, épocas muy secas, y en la zona atlántica unas precipitaciones del 40% mayores a lo que se había tenido históricamente. Entonces lo que hemos estado viendo es una recuperación, sobre todo los sectores agrícolas, y creo yo que como ya lo vimos en el indicador de marzo, empieza entonces la producción a acomodarse a un nivel
ojalá me equivoque, pero creo yo que el país no va a crecer más allá del 3.5% al año, y eso es muy poco. Si nosotros queremos convertirnos en un país desarrollado, pasando nuestro ingreso per cápita de lo que es hoy $12,000 a unos $25,000, $30,000 en los próximos 20 años, deberíamos crecer todos los años a un mínimo del 6%. O sea que el 3,5% no puede ser satisfactorio. Por eso cuando se compara con Latinoamérica en esta coyuntura y se dice que Latinoamérica está decreciendo 0.5 y que nosotros estamos creciendo 3.5, eso no puede ser consuelo. Nuestro objetivo, nuestra meta tiene que ser cómo hacemos para que esta economía crezca a un 6%. Y ahí la agricultura tiene mucho que decir. La agricultura esta de precisión, ahora con los drones y todas estas nuevas tecnologías, se puede aumentar la productividad por hectárea, se puede ser mucho más eficiente, pero para eso hay que ayudarle al sector productivo a cambiar sus métodos de producción, a innovar y a facilitarle fondos competitivos. Gerardo, finalmente, agradecerle y un mensaje a una región que sigue luchando por alcanzar niveles óptimos, que a veces uno ve dos Costa Ricas, la gran área metropolitana y el resto del país, la zona rural donde está la mayor producción. Para mí es un placer siempre que vengo a la zona norte, sobre todo San Carlos, me encanta no solamente la geografía, los paisajes, sino ver sector productivo. O sea, cuando uno viene a San Carlos ve gente honrada, ve gente produciendo, ve gente que se ha desarrollado, y a nivel de esta iniciativa de ustedes de zona de desarrollo, y leía también recientemente una idea de una creación de una zona franca en San Carlos, más el plan que tiene ahora CINDE de promover zonas francas fuera del gran área metropolitana, son elementos que lo hacen pensar a uno de manera optimista, más sin embargo, a su vez, de manera paralela, deberían pensar ustedes en la parte de educación. Para mí la clave, lo fundamental, es la educación, tanto de colegios técnicos como de universidades, de también educación pública, que es lo que el mercado está demandando. Y el mercado lo que nos dice es centros de servicio compartido que sean bilingües, entonces el inglés debería ser ya una condición mandatoria en la zona. En segundo lugar, gente experta en finanzas, gente experta en contabilidad, gente experta en recursos humanos, gente experta en análisis de datos, todo lo que son técnicos, ingenieros de precisión, ingenieros agrónomos, industriales, eso tiene demanda. Y por qué no ser agresivo y pensar, nada hacemos con producir muy bien y estar capacitados si no tenemos una fácil salida del producto hacia los mercados externos, porque nuestro mercado es muy pequeñito. Nuestro Producto Interno Bruto es el 0.07% del Producto Interno Mundial, de tal manera de que rápidamente se puede llenar el mercado interno y hay que buscar el mercado mundial, y tenemos el privilegio que Estados Unidos está a 2 horas. Entonces, ¿por qué no decir y pensar en un aeropuerto aquí en la zona norte del país, pensando hacia adelante como la ventana de salida directa de producto de exportación hacia esos mercados? Bien, agradecemos a don Gerardo Corrales, es economista, quien ha participado también de esta actividad de Canapep acá en las instalaciones de Lina, y sobre todo también porque nos ubica con esa visión de economista sobre la situación actual del país, sus principales retos económicos, pero también una serie de recomendaciones que como región pues debemos asumir. Sin embargo, hemos de indicar, como lo abordamos en nuestro último programa, de que ya se viene el segundo congreso sobre la enseñanza del inglés para mejorar las condiciones de los educadores de esta región, y es un trabajo que se dará el 16 y 17 de junio próximo. En fin, hay una ruta trazada y que coincide plenamente con el pensamiento de don Gerardo sobre lo que está proponiendo esta región Huetar Norte. Vamos a ir al cambio comercial, ya regresamos con más. Estamos en Sinergia, nuestro punto de encuentro, aquí en su canal 14. ¿Qué viejo? ¿Sabes? Un momento, más, es que le tengo un negocio. ¿En serio? Sí, ya la vara. Tengo unas piedras aquí de oro, indígenas, no sé si usted se quiere mandar con el negocio. ¿Oro puro? Sí, me extraña. Eso es un negocio fácil. ¿Eso es oro puro? Sí, me extraña. ¿Dónde es? Esas son unas piezas indígenas. Entonces, la verdad es que
yo ando pidiendo media teja. Media teja. Barato está. Muy caro, más bien, no, son 2 pisillas apenas. La verdad aquí es ganar los dos, mae. Sí, madre, porque soy sincero, no le voy a dar 50,000, ¿verdad? Le voy a dar lo que tengo. ¿Cuánto anda, mae? Es que 11 rojo, mae. Como le digo, hay que salir ganando los dos. ¿Qué más anda? Es que no tengo más sé. plata. A ver, el celular o un reloj, no sé qué anda. Bueno, podría ser el teléfono. Sí, porque usted sabe lo que Me vale el oro. parece, sí, es que sí. Sí, Un buen, lo un buen vamos a negocio, hacer sí. todo. Extraña. ¿Se lo hace así? Sí, está bien. Los dos salimos ganando. Bueno. Muchas gracias. Todavía, mae. Sí. Dani, que lo vaya bien. ¿Qué más? ¿Qué va? ¿Todo bien? Madre, vea el negocio que me acaba de hacer. Oro puro, madre, aborigen, todo eso. ¿Está hablando en serio, En serio, mae, vea. Es un montón de plata, Sí, por eso, vea, nada más cambié el teléfono y un cuartillo, de 1000, dámele ahí. ¿Está hablando en serio, Ah, verdad? vea, es puro, vea. ¿Pero qué es esa cara? Lo timaron. Bien timado. ¿En serio? ¿No es puro? Bueno, es una estafa. ¿No vale nada? No, mae, por querer ganar plata fácil, mae. Mae, Ah, perdí, mae. Como 400,000 colones. No, con el mis 5 teléfono. rojos, ¿vale? Mae, no puede ser, mae. En la situación que acabamos de observar, vimos cómo esta persona fue víctima del timo y el engaño por tratar de ganar dinero fácil. Si usted es víctima del timo, denúncielo ya al 911. Con sello de seguridad. Fuerza Pública de San Carlos. Bien, continuamos en Sinergia, nuestro punto de encuentro, este proyecto de comunicación de la Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte. Estamos a nombre de Corrugados Empaque y también del Instituto Nacional de Aprendizaje INA, quienes hacen posible la realización de este espacio de comunicación. Hoy lo hemos dividido en 2 partes, pero que de alguna manera tienen también que ver mucho. En el primer bloque conocimos un poco la perspectiva de la situación económica del país, así como también sus proyecciones y las inquietudes que tiene el sector productivo de nuestra región. Para eso tuvimos como invitado a don Gerardo Corrales. Vamos a aprovechar también de que se está desarrollando una jornada de capacitación por parte de la Cámara Nacional de Exportadores y Productores de Piña, CANAPEP, acá en la región, en el marco del 30 aniversario del Instituto Nacional de Aprendizaje, para hablar con don Abel Chávez, precisamente quien es el presidente de los productores de piña de nuestro país. Don Abel, como siempre, un gusto, y hablemos un poquito de esta jornada de capacitación que emprende CANAPEP acá en la región, también en fusión con el Instituto Nacional de Aprendizaje INA. Don Otto, muchísimas gracias y a su programa, la verdad que ya pues, se siente uno muy amigo de él porque no es la primera vez que comparto micrófonos con usted. Esta jornada que hoy estamos nosotros acá, en la cual somos pues, el segundo participante porque sigo poniendo en el orden número 1 a Lina, nosotros realmente pues mucho agradecemos el apoyo que nos dio don Luis Barrantes de ser parte de la celebración de este 30 aniversario, y cosa que nos llenó de mucha satisfacción, y aproveché la oportunidad para hacerle un cordial felicitación a él, a todo su personal y también a los muchachos que hoy día están en las aulas de esta institución. Para nosotros el consolidar ya hoy, porque prácticamente la firma del convenio se va a dar el día de hoy, ha sido, si se quiere, uno de los principales logros que hemos tenido dentro de nuestros planes de trabajo para este 2016. El hecho de que nosotros hoy podamos materializar este evento, pues realmente nos llena mucho de ilusión también, porque va a ser un mecanismo que se va a poner en manos de todos nuestros afiliados, de tal forma que sirva esto, por un lado motivación, por otro lado parte de las políticas de
de los programas de salud ocupacional que tenemos nosotros en las empresas, y el hecho también de que eso sea ya una vía donde ellos puedan enviar personal de sus diferentes áreas en las fincas a capacitarse acá. Igual está también la apertura de poder de que estas capacitaciones, dependiendo en la forma como se puedan planificar, podamos llevarlas directamente a los centros de trabajo, dependiendo también de la magnitud o el alcance o de la capacidad de personal o generación de empleo que tenga cada una de estas unidades económicas que hay aquí en la región. Para nosotros, como mencionaba, esto es dentro de los logros que tenemos, figura este acuerdo porque, como lo habíamos hecho en el pasado, por ejemplo, con el Tribunal Ambiental Administrativo, eso fue un acercamiento muy grande y eso al final vino como a minimizar un poquito todos los problemas que en aquel momento se le achacaban al sector. Con el Ministerio también de Agricultura hemos hecho también algunos, con el colegio, con la cooperativa del Colegio de Abogados, de Ingenieros Agrónomos, perdón, hemos hecho otro. Este año sí nos habíamos propuesto el INA y el INA de la zona Huetar Norte. Ya hay experiencias en esto en Piña y precisamente creo que está dentro del programa hablar de la experiencia que ya se tuvo en el sur, precisamente con este intercambio de cooperación, y yo creo que eso, si se quiere, pues es la primera muestra de que esto va a ser un éxito. Originalmente el programa está con una duración de 2 años, sin embargo puede ser prorrogado por un periodo similar, y yo creo que a nosotros tanto el logro que tengamos con esta capacitación y por otro lado la disponibilidad que tenga el INA, yo creo que esto más bien puede hacerse ya, hablar uno ya en términos de largo plazo y empezarlo a llevar a otras regiones del país. En este caso, yo creo que nos alegra mucho que en la zona Huetar Norte, como lo hemos manifestado en algunas oportunidades, para nosotros es una zona exitosa en lo que ha emprendido, porque hay que ver que hoy día pues todos los programas de desarrollo que hay para la región, inclusive hay muchas miras dentro de los programas de gobierno que están en esta región, tanto en la parte productiva, en la parte de desarrollo industrial y también desarrollo también para que sea una zona de turismo mucho más alto. Se habla aquí ya también de proyectos de aeropuerto. Pero yo creo que en eso también el sector productivo y la agricultura del país debe ver también en esta zona Huetar Norte una zona prometedora. Hay que ver que de las exportaciones de piña fresca que hoy estamos haciendo, básicamente el 50% salen de esta región. Aquí estamos generando cerca de 14.000 empleos directos. Y yo creo que en ese sentido la zona ha sido pujante. Con el INA, el hecho de que ellos hayan tenido ya una participación muy directa en el desarrollo de la zona, yo creo que a nosotros ya eso es como un avance que tenemos, o sea, vamos a llegar sobre una huella que ya no la vamos a experimentar nosotros como iniciadores de esta etapa que tiene el INA, sino que ya prácticamente vamos a aprovechar todo lo que han hecho principalmente en el campo del turismo. Así es que para las empresas del sector piñero y propiamente la región Huetar Norte, yo creo que deben de darse por satisfechos el hecho que el INA nos haya abierto la puerta, y yo creo que ahora pues, lo que tenemos que hacer más que todo es ser cuidadosos en cumplir con los programas y cumplir con todos los requerimientos que también que el INA, como dentro de esta cadena que hoy estamos iniciando, y yo creo que para nosotros es de suma importancia el hecho de que no es solo firmar, sino materializar también los programas de trabajo. No, dentro de esa transformación que vive el sector productivo, en este caso concreto del sector piñero, esta jornada de capacitación, por un lado economía, por otro lado la firma de un convenio con el INA para potenciar un mecanismo de puertas abiertas para ambos sentidos, y el otro hablar de agroquímicos, en fin. Una jornada que demuestra que el sector quiere seguir siendo punta de lanza en innovación, en aplicación de nuevos conceptos y también de estar muy claro lo que pasa en el resto del mundo.
Sí, efectivamente, Otto, y qué bueno que usted lo menciona, porque imagínese que nosotros prácticamente dentro de este encadenamiento productivo en que está entrando el sector, en la búsqueda también de competitividad a través de valor agregado a productos que también se derivan de la piña, aquí vea usted el papel importante que van a jugar todas las buenas acciones que podamos lograr a través de este convenio. Nosotros también, muchas de las empresas ya están incursionando en lo que podemos llamar la agricultura de precisión, y vea la importancia de que los funcionarios, las personas, todo ese personal de apoyo que han llevado a la piña hasta donde la han llevado en estos momentos, pueda todavía matricularse con una nueva modalidad para producir, y esto nos va a hacer a nosotros más eficientes en la utilización de los suelos, más respetuosos con el ambiente, niveles de productividad, aprovechar mejor el suelo. Posiblemente si antes con la forma que lo veníamos haciendo sembrábamos 1 hectárea, posiblemente al utilizar esta nueva herramienta de la agricultura de precisión, posiblemente ya no vamos a aprovechar 1 hectárea sino 1,5 hectáreas. Eso nos va a dar rendimientos más productivos, y al tener mejores rendimientos productivos posiblemente nos va a poner un esquema de competitividad. ¿Por qué? Porque al tener usted mayor producción y trabajando costos menores, pues prácticamente usted va a tener un producto más competitivo en eso. Entonces yo creo que piña prácticamente empieza a ver hoy una nueva etapa en su vida, porque prácticamente con la orientación que tenemos y lo que nos podamos aprovechar en este campo de la agricultura de precisión, y con el auspicio y la ayuda que podamos obtener del INA, nosotros también vamos a ir mejorando también en lo que es el valor agregado al producto. Hay que ver que los países asiáticos que producen piña y que nos tenían prácticamente muy sostenido un precio en los mercados internacionales, llámese jugos y concentrados o llámese la piña congelada, pues prácticamente yo creo que el hecho de que ellos estén pasando por una etapa de recesión nos abrieron nuevamente la puerta. Hoy día ya una piña para congelado, ya no estamos hablando de un precio, qué sé yo, de 10, 12 centavos el kilo. Ya hoy día ese precio ya se oye uno que está alrededor de 20, 22 centavos el kilo. Entonces yo creo que lo que tenemos que buscar y lo que no hemos tenido, porque eso sí, don Otto, tengo que decirlo, nosotros sí hemos resentido de este gobierno que realmente el sector no ha tenido el apoyo que requiere, máxime al nivel donde hemos llegado nosotros en los mercados internacionales. La piña en Costa Rica está en el mundo en un 80% de todo lo que aquí se produce. Ningún país ha logrado lo que nosotros hemos logrado. Entonces, si no tenemos ese apoyo de las entidades que realmente les toca apoyar un sector como este, pues yo creo que entonces a lo interno tenemos que ir buscando mecanismos de tal forma que nos hagan más competitivos. Creo que con lo que se venía haciendo en piña a nivel internacional, pues prácticamente creo que la incertidumbre que tenemos ahora, la inquietud que tenemos es el crecimiento que pueda tener Colombia. El programa de paz que tiene el presidente Santos, ya yo conozco un poquito, y ya se habla de que ellos están tratando de disponer de 1 millón de hectáreas y orientadas a la agricultura. Y uno de los productos que está en esa lista, encabezando la lista de productos a desarrollarse, es piña. Primero que todo, porque Costa Rica les ha hecho el camino en los mercados internacionales. Ya para ellos ya es cuestión de llegar a decir, bueno, yo tengo la misma piña de Costa Rica. Ahora, valore mi calidad y valore la de Costa Rica. Yo tuve hace unos días la oportunidad de escuchar un foro cuando me decían, don Abel, pero la piña de yo si comparo una piña de Panamá con una piña de Costa Rica, la de Panamá tiene mejor trazabilidad. Y yo le dije, ¿a dónde la compró? Le digo, porque cuando usted habla de trazabilidad o que es más dulce, le digo, habría que ver a qué nivel, porque los importadores son los que le ponen a uno prácticamente las variables para que usted le ponga ese producto al importador. Entonces yo dije, bueno, eso es una forma de ver que realmente no están manejando bien el cultivo, porque no es ir a encontrar una piña en un mercado doméstico donde ya prácticamente eso no es exportable.
Usted tenga la seguridad que va a encontrar una piña con un nivel de BRICS 14, 15, 16%, pero esa no es la razón. Entonces, sí he visto, por ejemplo, ya en Panamá se habla que el país va saliendo de piña. Quitaron los incentivos que ellos tenían y prácticamente las siembras de piña se han reducido sustancialmente. En Ecuador prácticamente también lo que queda de piña es muy poquito y lo único que nos queda ahí es o sea, el programa que pueda tener un fortalecimiento adecuado por el lado de Colombia. Mucha de la gente que está incursionando en Colombia ha sido gente que está en la caña de azúcar. Entonces, ellos, yo sé que y nosotros sabemos que por aquí se han venido a dar vuelta, han venido aquí a la zona y han visto que, por ejemplo, que suelos que antes eran cañeros ahora están con piña. Pero ellos más que todo están apostando por el congelado. Entonces, ve uno que es un nicho de mercado que nosotros debemos aprovecharlo. Y la única forma de llegar allá con un producto competente es precisamente en hacer alianzas como esta que hoy estamos haciendo con el INA, de que a través de mecanismos de capacitación y de una agricultura de precisión funcionando en su punto óptimo, nos haga más competitivos y tenemos mejores costos, más respeto al uso de todos los productos químicos y pues un cuidado de los suelos, cuidar la erosión y por qué no todo lo que tenga que ver en materia ambiental y social. Don Abel, ¿quiere decir que el principal reto lo tenemos al interno? Yo creo que sí, nosotros sí salimos de esa brecha donde hay una serie de proyectos inclusive que se están ventilando a nivel político que sabemos que en ese sentido no en nada están apoyando a la agricultura en general de este país. Y cuando usted habla de sectores como hoy nos mencionaba don Gerardo, del banano, de la piña y el mismo café, yo creo que son actividades y no podemos dejar de lado la ganadería que en su momento pues también ha sufrido en carne propia de la falta muchas veces de políticas, de apoyo, de visión, de programas que fomenten lo que el país sabe hacer. Yo creo que en el caso nuestro sí, sabemos de que hay por ahí dando vueltas varios proyectos que en ese sentido pues estamos durmiendo con ojo abierto y otro cerrado porque no podemos olvidarnos de eso y porque por lo menos son proyectos que en nada van a beneficiar. En vez de fomentar, lo que pueden más bien es quitar ese empuje que tiene el país en este caso con la piña. Abel, otra situación que no quiero dejar pasar de lado. Hoy viendo los rostros de la gente que participa en esta jornada, vemos que ese proceso de pasar de una generación a otra se está dando muy bien en la piña, porque vemos gente joven, gente comprometida, que vienen cumpliendo también ese rol. Sí, esto es curioso. Yo creo que, por ejemplo, y eso, digamos, en la agricultura uno lo ve, como empieza a ver uno el ejemplo en los padres. Y los hijos poco a poco van entrando en esa misma corriente y van como valorando un poquito el trabajo que van haciendo la gente que les dio su ser. Y yo creo que en Piña no es la excepción y creo que eso es muy positivo porque eso lo que le está dando es una trayectoria en el largo plazo a la actividad. Y yo creo que es muy bueno porque de todas maneras para nosotros el tener aquí el conocimiento, si se quiere, controladito, encerrado, ese know-how, de hacer cómo hacer las cosas, yo creo que a nosotros nos ayuda mucho y precisamente eso lo hemos visto, digamos, en esta venida de nuevas generaciones y son generaciones nuevas que realmente están llegando en un momento propicio, principalmente cuando se están dando todos estos cambios tecnológicos para mejorar la agricultura, ¿verdad? No, finalmente creo que hace un tiempo atrás, unos años atrás, el tema ambiental, digamos, de los problemas y demás, creo que es una etapa ya prácticamente superada. Los controles y sobre todo también de que el mismo productor ha entendido la necesidad de producir de la mejor manera, pero con un manejo ambiental bastante fuerte. Eso es verdad. Pues yo creo que de la agricultura de este país sí ha habido un sector que ha sido duramente castigado, ha sido el de la piña. Y usted menciona algo que también, eso tenemos que darle también su lugar a esos acuerdos de cooperación que en el pasado se firmaron. Y yo mencionaba hace un rato, por ejemplo, el del Tribunal Ambiental, eso a nosotros nos ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque éramos señalados con el no cumplimiento de las licencias ambientales, y etcétera. Pero, como usted dice, se ha venido superando. Por un lado, el productor también entró en conciencia
de que todo se puede hacer, pero buscando el equilibrio con la naturaleza. En materia social, y sabemos que hay una corriente muy fuerte en la parte sindical y la hemos visto que aquí en la zona se está como consolidando un poquito en eso. El sector de la piña prácticamente estaba como muy vacunado en ese sentido, pero ya vemos que bueno, esos son partes de la sociedad costarricense y con la cual yo creo que lo que tenemos que buscar son puntos de convergencia para que la actividad no detenga, porque de todas maneras hay que ver más el perjuicio que se le pueda crear a una región productora, una región de empuje como es la zona Huetar Norte, con una situación de extrema de esa naturaleza. Ya para los que ya no tenemos pelo como yo, ya tenemos la experiencia de lo que pasó en la zona sur con la bananera. Y hoy día prácticamente las fuentes de empleo ahí son nulas, ahí están las tierras abandonadas y todo. Y todo eso sería una lástima. Yo creo que para un sector que genera 28,000 empleos tiene retos. Y yo creo que en el tanto nosotros concienticemos más y más todos los días al productor de la forma en que debemos hacer las cosas, yo creo que eso también lo va haciendo más sólido y le va dando ya cierta característica al sector de que, vea usted en banano, y el banano tiene más de 100 años en este país de estarse produciendo para la exportación. En piña no tenemos tanto, porque hay que ver que la Cámara se fundó en el año 2003 y yo creo que con los programas que tenemos de apoyo al productor y las auditorías que hacemos todos los años, que ahí se revisa toda la legislación nacional, el cumplimiento más que todo de toda la normativa, eso también nos ha ayudado muchísimo, porque prácticamente las debilidades que se puedan encontrar cuando se hacen esos trabajos de auditoría se plantean directamente con el empresario. O sea, entonces se ha hecho ver que después de que usted ha hecho un esfuerzo de una inversión para tener eso, una unidad productiva de qué volumen de hectáreas, hombre, por falta de dedicarle un poquito de atención a ciertos aspectos, no desfallecer con eso. Así es que yo creo que vamos bien, y vamos bien, lo que hay que hacer es fortalecer más el sector, ayudarle a las empresas, y yo creo que en eso es un papel que la Cámara tiene o sea que en vez de bajar batería, más bien tiene que ver cómo se fortalece en eso. Estamos pasando un ciclo y yo creo que hoy y yo le tengo mucha esperanza a esta nueva modalidad de la agricultura de precisión y más que todo porque nos va a hacer más competitivos. Y yo creo que en ese sentido vamos a seguir con la misma mística. En la Cámara nos interesa el plano ambiental y el plano social. Si cumplimos con los dos, el plano económico llega solito. No, Eli, esa interacción también con las autoridades de gobierno, que deben de entender de que la estabilidad social de un país es generando fuentes de empleo y el sector productivo es el llamado y el que ha venido haciendo ese esfuerzo, pero a veces no siente ese respaldo tan necesario. Sí, eso es importante. Nosotros inclusive cuando se estuvo todo este tema de la ley de proceso de laboral, estuvimos muy preocupados con eso, porque realmente, o sea, hay que, como yo mencionaba ahora, tenemos que buscar un balance. En la vida todo es un balance, los extremos no son buenos. Entonces, yo sí creo que las autoridades de gobierno muchas veces tienen que ponerse en los zapatos del productor. Y no es lo mismo ver un asunto desde un escritorio a venirlo a ver aquí en una finca, levantarse y ver el sol cuando nace y ver el sol cuando baja ya al final de la tarde, y dice usted, bueno, ¿cuál fue mi jornada de hoy? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué le di a la tierra? ¿Qué hice? Y saber usted que tiene cientos de empleados alrededor que también dependen de una actividad esa. Entonces yo creo que en ese sentido muchas veces debemos ser un poquito cuidadosos de ciertas normativas o de ciertas legislaciones que los que tienen que regularnos también es que nos den a nosotros el espacio. Nosotros siempre hemos sido participantes del diálogo, con ideas, debatir ideas, pero no hay posiciones. Sabemos que cuando se hacen algunas manifestaciones en el sector agrícola, muy poco lo hemos visto. Y en el sector piña, por decirlo, nunca lo hemos hecho, porque creemos más que todo en la búsqueda de soluciones precisamente con eso. Y creo que los que rigen la agricultura del país, en ese sentido, pues tienen que concientizarse cada vez que un programa de gobierno se diseña.
Don Abel, para ir cerrando, sin duda alguna el sector piñero sigue siendo punta de lanza en una región como la nuestra y también hoy somos testigos de ese proceso de cambio, de transformación, de deseo de aprendizaje y sobre todo de aplicar la tecnología puesta al servicio del productor. Pues sí, la verdad yo creo que para nosotros hay mucha satisfacción con el trabajo que se ha hecho hasta el momento. Realmente, como mencionaba, es un sector muy nuevo, pero que ha hecho las cosas, ha venido de menos a más. Y yo creo que ya el empresario que está dentro de la actividad prácticamente ahí está. O sea, es muy difícil. Nosotros también en área productiva creemos que muy poquito lo que se pueda crecer más. Principalmente ya pues, hay muchos factores que ya no facilitan mucho ese crecimiento. Sí tenemos que ser muy activos en el cuidado, por ejemplo, de todas las plantaciones, principalmente las semillas. El sector en ese caso es autosuficiente para proveerse su propia semilla y que la misma no se degenere. Porque así como en una época fuimos muy eficientes aquí en la producción de, por ejemplo, le pongo el caso aquí en la zona Huetar Norte del jengibre. El jengibre de aquí era pues prácticamente un producto que se cotizaba con los mejores precios. Sin embargo, también se descuidó prácticamente la fuente de creación de eso. Y aquí en la zona, ya le digo, yo creo que nosotros pues tenemos todavía mucha esperanza en todo lo que se está haciendo. Ojalá pudiéramos llegar nosotros a un crecimiento como lo tuvimos antes, porque yo creo que hoy tenemos, primero que todo, el conocimiento. Segundo, la educación para hacerlo. Y tercero, hoy día contamos con mejores herramientas. Y por ejemplo, esto que se está haciendo hoy aquí en el INA, pues, eso es una herramienta más para nosotros, para hacernos más competitivos, más responsables con el ambiente, más responsables con el cuidado de los suelos. Y entonces yo creo que por ese lado vamos por la senda correcta y ojalá pues los problemas que se vayan suscitando también tengamos la frialdad en nuestras cabezas para poder ir sacando de las mejores ideas para ir viendo cómo solucionamos y fortalecemos esta actividad en esta región Huetar Norte que tiene un futuro muy grande y nosotros así lo vemos. Muchas gracias, don Abel, por, como siempre, activo y sobre todo, siempre también llevando ese mensaje de motivación al sector productivo de esta región Huetar Norte. Muchas gracias. Muy bien, y ahí a la orden, cuando sea, yo sé que compartir con ustedes los micrófonos, pues siempre ha sido muy positivo para nosotros. Sabemos que es un medio de mucha audiencia aquí, principalmente en toda la región. Y imagínense, un medio exitoso en una región exitosa también con la piña. Yo creo que ahí es cuestión de continuar con esa senda y llevar el mensaje, como siempre le hemos llevado. Tratamos de ser siempre lo más transparentes en nuestras declaraciones. ¿Y por qué? Porque es la única forma de que las cosas salgan bien, enfocándolo bien y hablando de las cosas que estamos haciendo bien, y tenemos que aceptar también cuando se cometen los errores, pero yo creo que todavía no he conocido a nadie que no los cometa. Sigamos haciendo entonces sinergias, eso es lo que importa. Llegamos así al final de nuestro espacio del día de hoy de Sinergia. En nuestro primer bloque, un aspecto meramente económico para conocer datos, probabilidades, pero también cuál es la situación actual del país y sobre todo visto desde el sector productivo. Pero también hemos compartido con don Abel Chávez, presidente de la Cámara Nacional de Productores de Piña, sobre el trabajo, la jornada educativa que han tenido, la firma de un convenio de cooperación con el Instituto Nacional de Aprendizaje y sobre todo también pues cuáles son los retos que enfrenta en la actualidad el sector piñero de cara a mejorar el día a día todo su proceso productivo. Si Dios nos lo permite, de hoy en 8 estaremos con más de Sinergia, nuestro punto de encuentro, este proyecto de comunicación de la Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte y que se transmite por supuesto aquí en su canal 14. Sinergia, nuestro punto de encuentro, un programa de la Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte y su estrategia de zona económica especial.